Este es un podcast dirigido a abogadas y abogados que van en camino a la sala de audiencia, a algún cerezo, a la fiscalía, a su oficina o a cualquier lugar a donde podría dirigirse un penalista. Esto es para aquellos que son apasionados del derecho penal, así como nosotros. Esto es De Penalista a Penalista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es José Antonio Albuerne. Yo soy Paula Cruz y esto es De Penalista a Penalista. Primero que nada, muchas gracias por el apoyo, por ver los 2 videos pasados. Les agradecemos mucho y pues aquí estamos de nueva cuenta con un tema muy importante, el derecho de defensa, que puede sonar básico, trillado incluso. Sin embargo, las repercusiones y la forma en la que se integra resulta ser un poco técnica y necesaria para que todos los postulantes podamos comprenderlo y ejercerlo de una manera correcta. Claro, y el día de hoy vamos a abordar este derecho de las diferentes aristas que nuestra Corte y así también la Corte Interamericana ha podido estudiar a través de su jurisprudencia, de su convención, y en este sentido exponer las vertientes y de qué manera podemos materializar este derecho en el proceso penal. Sí, justamente. Y resulta importante señalar brevemente sus antecedentes, porque en el episodio pasado de igual forma se habló de la reforma en materia de seguridad y justicia en constitucional. Sin embargo, si bien es cierto que se estableció que una de las consecuencias de esta reforma fue la división de funciones, nos enfocamos en que se habían dividido, por una parte, las facultades y el ejercicio que hacía el órgano investigador y por otra parte el órgano jurisdiccional. Sin embargo, también se realizó esta división de funciones en el tenor de defensa e imputado y también víctima y asesor jurídico, que posteriormente vamos a ver que en algunas cuestiones, tanto doctrinales como de derecho, tanto constitucional, de nuestro Código Nacional, son aplicables también para la asesoría jurídica. Entonces, lo que pasa con esta reforma en materia de seguridad y justicia es que se reforma nuestro numeral 20 constitucional. Antes, nuestra Constitución nos establecía en el apartado A, en nuestra fracción 10ª, que el derecho de la defensa adecuada podía ser realizado por un abogado, pero también nos daba la pauta de que podía ser realizado por el propio imputado o por una persona de confianza. Entonces, cuando se reforma, viene aquí pues el artículo 20 constitucional, pero ya en nuestro apartado B, nuestra fracción 8ª, y se establece que el imputado tiene derecho a una defensa adecuada, pero esta va a ser ejercida por un abogado. También es importante señalar que nuestro artículo 17 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que el derecho de defensa, primero, es un derecho fundamental, un derecho que también va a ser irrenunciable y que se va a ejercer con asistencia o a través de un defensor. Es decir, el derecho de defensa es del imputado, pero lo va a ejercer ahora a través del defensor y es lo que se modificó a través de esta reforma en materia de seguridad y justicia. Sí, claro, y muy importante apuntalar que en ese sistema inquisitivo, antes de esta transición, la persona de confianza, si bien alguien que pudiera conocer propiamente el proceso penal como tal, no contaba con la cédula profesional, con el título, para poder ejercer la carrera de abogado. Sin embargo, en la realidad de nuestro sistema actualmente pasa lo mismo, ¿no? Ahora la misma Corte ha determinado que no bastará. Sí, es un requisito indispensable que se cuente con la cédula profesional, que sea un licenciado en Derecho o un abogado quien lleve a cabo la defensa de cualquier persona. Sin embargo, no bastará para que el derecho a una defensa técnica se vea en realidad cumplido u observado, que esta persona cuente con la cédula o esta especialización legal. Necesita otros parámetros sobre los cuales el mismo juez de control tendrá que hacer un escrutinio de qué tanto puede llegar a conocer el defensor. En pocas palabras, no importará si tenemos la cédula o no importará si tenemos el título para poder ejercer
nuestra profesión como abogados y posteriormente comparecer a una audiencia, necesitamos contar con los conocimientos mínimos o medianamente aceptables en el proceso penal para poder entablar una defensa. Entonces, cada vez la Corte nos lleva a concluir que la actuación del defensor o la defensora debe ser técnica y debe ser eficiente y debe contar con ese margen de especialización, si quieres, prudente, para que la persona defendida esté haciendo valer su derecho a plenitud. Antes era considerado que el derecho a la defensa ya estaba realmente cubierto con el simple hecho de que el imputado estuviera asistido de una persona, justamente como lo señalabas, titulado con cédula profesional, pero realmente incluso esto es un requisito meramente formal y eso no garantiza que en efecto esta persona que haya obtenido su cédula profesional tenga los conocimientos técnicos para poder realizar un ejercicio de defensa con la finalidad de salvaguardar los intereses de la persona a la que está representando y de también asegurarse que sus derechos, tanto humanos, los sustantivos como los procesales, se estén cumpliendo y ejerciendo. Ahora bien, también resulta importante señalar que este derecho de defensa no es solo que estés asistido de un defensor, sino que también si nos remitimos al numeral 115 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos establece que si bien es cierto que este ejercicio, como ya lo vimos, va a ser a través de este defensor, esto no implica que el imputado también lo pueda realizar, esto no implica que el imputado pueda intervenir, que pueda formular alguna petición, hacer manifestaciones que considere pertinentes e incluso el hecho de que tenga el derecho de rendir su declaración, de contestar a los cargos, también es un ejercicio del derecho de defensa que ya no lo está realizando a través de su defensor, sino a través de él mismo. Claro, y creo que el mismo proceso está diseñado para ello. Si nos remitimos a las reglas para formular imputación establecidas en el artículo 311 del Código, establece más adelante que se le dará la oportunidad al imputado de poder, en primer lugar, contestar al cargo. Pero antes de ello, hacerle saber o preguntarle si entendió qué es lo que le formuló el Ministerio Público, ¿no? En qué consistió esta imputación. Y precisamente es la forma en que materialmente ejerce su derecho a defenderse, porque nos dice o nos podría decir el imputado si entendió primero el relato, el hecho fáctico, remitiéndonos al capítulo pasado. Si no lo han visto, Por favor vayan, el hecho delictivo y el hecho, y posteriormente decir, ok, ya entendí lo que me quisiste decir, ya entendí de qué me estás acusando, cuándo lo hice, cómo lo hice, dónde lo hice, qué es lo que hice, y precisamente darle esa oportunidad, porque quien va a ser la persona sobre la cual va a estar en riesgo la libertad será el imputado mismo. No importa si los operadores jurídicos conocemos lo que está sucediendo en la audiencia, el imputado de manera personal y de manera material ejerce ese derecho, como bien lo dices, sobre todas estas aristas que debe entender y debe conocer, y si quisiera manifestar acerca de esto, esto materializa o nos vuelve patente ese derecho de defensa. ¿Cómo nos vamos a poder defender de algo que no entendimos o de algo que desconocemos o de algo de lo cual no nos queda claro qué es lo que quiso decir el Ministerio Público? es importante porque muchas veces el hecho y el tema de la calificación jurídica que se da es muy técnica y va dirigida para la contraparte, o sea, cuando el agente del Ministerio Público la está realizando, va casi dirigida a la defensa. Oye, tú estudiaste, se supone que tú tienes el Así conocimiento es. necesario, tú entiéndela. Pero el que tiene el derecho humano a defenderse es el imputado y a él le tiene que quedar claro el hecho, le tiene que quedar claro
¿qué es la clasificación jurídica? La calificación jurídica le tiene que quedar claro cuáles son las formas en las que él lo pudo haber cometido, porque realmente nos vamos a un ejercicio muy técnico y también ahí es nuestra labor como defensores de explicarle en lenguaje claro a nuestro representado qué es lo que está sucediendo. Y entonces, antes ya de comenzar con los momentos en los que se puede hacer ejercer este derecho de defensa, rápidamente me voy a enfocar a decir qué es el derecho a la defensa adecuada. Tenemos el amparo directo de la primera sala 47/2011 y nos dice que la persona a quien se le va a imputar la comisión de un delito tiene necesariamente que tener acceso a los medios necesarios, tanto materiales como técnicos, para definir e implementar una estrategia de defensa. A la vez nos dice que este derecho de defensa adecuada se va a componer de dos elementos, de la formal y material. La formal, como ya lo sabemos, simplemente es que la persona que te esté asistiendo pues haya estudiado derecho, se haya titulado, tenga su cédula profesional, pero eso simplemente es la defensa formal. Además, esta defensa tiene que ser material y es decir, que tiene que realizar una asistencia efectiva y se va a componer de dos circunstancias. La primera es presencia, que siempre esté presente el defensor y que siempre esté asistido del defensor y que este defensor realice eficientemente una ayuda efectiva por los intereses de su representado. Y ahora bien, viene la pregunta de ¿a partir de cuándo comienza el derecho de defensa? Me gustaría regresar rapidísimo en eso que dices y poderles también compartir. Ya nos compartiste un amparo, de igual manera una sentencia de la Corte que es Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador y deriva una jurisprudencia en la Corte, justamente lo que nos estás comentando, y el rubro es asistencia del defensor, debido proceso, derecho a un defensor público. La defensa debe ser efectiva y no meramente formal. No importará si el defensor o defensora acredita esa calidad de licenciado o licenciada en Derecho, debe estar presente en todos los actos de investigación que pueda intervenir, debe estar presente en todas las diligencias en las cuales pueda ser requerido y no nada más llegar al inicio, presentarse, irse y llegar a firmar, ¿no? Al final, porque es un asunto del que sucede en esta sentencia que hicimos referencia. Pero bueno, contestando a lo que pones en la mesa, creo que tenemos la misma opinión o el mismo criterio. La defensa, el derecho de defensa puede iniciar incluso desde la investigación. Cuando el agente del Ministerio Público integra su carpeta de investigación, estos principios del proceso penal no están supeditados a la audiencia inicial. Los podemos hacer valer antes de, en la investigación propiamente, en la inicial, cuando se está integrando la carpeta con actos de investigación y con estos antecedentes que la van a ir conformando, se puede ejercer la contradicción. Dicho esto, y ya lo hemos platicado fuera del podcast, ahora lo haremos aquí, Fermín Ramírez contra Guatemala nos establece de manera muy clara que la persona investigada tiene derecho al acceso a esos registros de la investigación para poderlos conocer, para poderse imponer a través de su defensor o por sí, para precisamente realizar actos defensivos, realizar actos de investigación y de alguna manera buscar en sede de investigación el no ejercicio de la acción penal, por ejemplo. Esta pregunta viene porque nuestra ley nacional adjetiva nos señala que el imputado tiene derecho a designar un defensor, puede ser privado o público. Rápidamente hay que hacer aquí la anotación que es defensor público, no de oficio, ¿no? Como normalmente a veces se dice, defensor de oficio, pero este término de oficio es por lo que realiza el juez al designar a un defensor, pero este es público. Entonces, la pregunta acá se da porque nuestra ley nacional adjetiva nos señala que el imputado tiene derecho a designar un defensor desde el momento en que se encuentra detenido, y entonces esto nos lleva a suponer que desde el momento en que fue detenido en flagrancia.
en este supuesto. Sin embargo, bien sabemos que la mayor parte de las carpetas de investigación inician sin detenido. El agente del Ministerio Público recibe la noticia criminis, la denuncia, la querella, y en ese tenor comienza a realizar actos de investigación para poder llegar al esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, a nuestra consideración, y es lo que estábamos estableciendo, es que desde el momento en que se inicia una investigación en contra de una persona, tendría que tener acceso a los registros de investigación para poder ejercer una defensa ahí adecuada desde ese momento. Ahora bien, también nuestro numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que los registros de investigación son para las partes, ¿no? La víctima obviamente en todo momento me lo señala, pero me limita acá ese ejercicio al imputado en los tres supuestos que ya conocemos, que es que obviamente pues haya sido detenido, algún acto de molestia o que incluso pues ya se ha citado para declarar o para la audiencia inicial. Sin embargo, a nuestra consideración, y no solo a nuestra consideración, que bien lo hemos dicho, no importa lo que pensemos, pero también hay una Convención Americana sobre Derechos Humanos en su numeral 8.2, donde señala que el imputado, toda persona que esté siendo señalada, tiene el derecho a tener primero, los medios adecuados y el tiempo suficiente para poder preparar su defensa. Esto lo interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos también en dos sentencias importantes. Tenemos la Cabrera García y Montiel Flores contra México. Y justamente son los párrafos 154 y 155 que rápidamente voy a verter. Y dice que la Corte ha establecido que el derecho a la defensa debe poder ejercerse desde que se señala una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible. ¿Y cuándo se señala una persona? Desde el momento de que se está recibiendo la denuncia o la querella. Entonces, ahora bien viene la pregunta de qué podemos hacer, porque muchas veces lo que hacemos es un escrito de intervención, nos los niegan fundamentándose en el 20 constitucional, en el apartado B, donde nos dice que si bien el imputado va a tener acceso a los registros, van a ser a partir de estos tres momentos que vienen en el 218. Entonces, lo que a veces se realizaba es a través del 258, un control judicial. Sin embargo, bien sabemos que ahorita se está limitando un poco para que quien sea legitimado sea la víctima, ofendido, asesor jurídico y no así el imputado. Pero también tenemos la vía de amparo, un amparo indirecto en donde se puede señalar justamente y se puede solicitar además un control de convencionalidad, porque la contradicción de tesis 293-2011 lo que hizo también es reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para emitir criterios a través de sus sentencias que van a ser jurisprudencia de carácter vinculatorio para nuestro Estado. Y precisamente decir, esta jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, los tratados internacionales y la Constitución son constitución. Para los que nos gusta el derecho constitucional, no hay más margen. Parámetro de control. No, exactamente, el parámetro de control o de regularidad constitucional. Y eso es muy importante lo que comentas, porque bueno, sí nos gustaría hacerles saber, aquí en nuestro estado de Oaxaca existe la intervención, figura que probablemente si nos escuchan de otro estado van a decir, pues ¿eso qué es? ¿No? Prácticamente es pedir acceso a los registros de la investigación cuando sabemos, o primero preguntamos si hay una investigación en nuestra contra y si la hubiera, estamos solicitando la intervención, obviamente a través de nuestro representado. Remanencias del código anterior de procedimientos penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, donde se podía dar esta intervención. Es ahí donde viene ese término que, bueno, nosotros nos hemos colonizado en nuestro sistema acusatorio en Oaxaca. Sin embargo, eso es a lo que nos queremos referir. Ahora bien, como dices, esa 293 del 2011 creo que nos da el parámetro o la pauta para poder hacer esta solicitud, para podernos allegar de estos registros, porque no hay una restricción en la Constitución que así lo determine. En este caso, se optimizaría de una mejor manera el derecho a la defensa de una persona
Cuando optamos por aplicar el dispositivo, llámese Convención Americana sobre Derechos Humanos, eh, en contra del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde podemos observar que si la misma convención nos lo permite, haciendo una interpretación integral, una interpretación favorable a la persona, podemos allegarnos de estos registros. Creo que ha quedado muy claro esta parte. Nuestro código nos establece esos 3 momentos, sin embargo la convención nos dice algo diferente, algo más amplio, y hay que hacerlo valer. Sí, ese es también el ejercicio de una defensa adecuada. También lo importante acá es que el 218, digo, ya saliéndonos un poco del tema de los tratados internacionales, es que nuestra ley nacional nos establece que incluso el imputado va a tener acceso a estos registros con actos de molestia. Entonces tenemos una tesis de registro digital 2027-417 que nos señala que incluso como antecedente, los policías o agentes de investigación, como se conozcan en los distintos estados, comenzaron a realizar ahí como apariciones en el domicilio del imputado. Entonces el imputado solicitó acceso a los registros de investigación, se los negaron, pero un juez constitucional estableció que ya había un acto de molestia, que ya tenía que tener acceso a estos registros y además que la representación social tenía que emitir una determinación respecto al ejercicio o no ejercicio de la acción penal. Entonces, como defensores, esa también es nuestra labor, de estar al pendientes y de buscar las maneras para poder representar los derechos de nuestro cliente desde el momento de una investigación inicial. Claro, y volvemos a lo mismo, podemos ejercer el principio de contradicción, hacerlo valer a través de un metadictamen, a través de aportar registros de investigación defensivos, ¿no? O de descargo que nos puedan dar como resultado esto, quizá un archivo temporal, un no ejercicio de la acción penal, incluso un criterio de oportunidad, no esperarnos a que nuestro cliente sea citado, sea llevado a través de una orden de comparecencia u orden de aprehensión, que no inicie el proceso penal propiamente, sino que en etapa de investigación poder ejercer o labrar una defensa lo más de mayor calidad para no situarnos en estos supuestos. Así es. Entonces ya una vez que nosotros tenemos acceso a los registros de investigación, justamente tenemos que hacer valer las figuras que nuestra misma ley adjetiva establece. ¿Y qué pasa si ya a nuestro representado lo citaron para una audiencia de formulación de imputación? Pues de igual forma, nuestra defensa ya tiene que ser eficaz desde este momento, o sea, obtener las copias de la carpeta de investigación, realizar un estudio determinado, específico, y también una circunstancia muy importante y como consejo, conocer y estudiar de teoría del delito. Anteriormente, este conocimiento de los elementos de la clasificación jurídica que tienen que ver todo con la teoría del delito y que el defensor o defensora ya en este proceso penal exige una labor más completa, una labor más técnica. No bastará conocer del proceso, sino, como dices, poder establecer cuáles son estos parámetros que el solo y solo la teoría del delito nos puede responder. Sí, e ir pensando también en nuestra teoría del caso. O sea, la teoría del caso puede ser activa, pasiva, digo, pasiva, positiva y negativa. Teoría del caso activa es cuando tenemos unos hechos que se contraponen a lo manifestado por la representación social, que es lo que da a entender que sucedió y que se le está imputando a nuestro cliente, o también irnos por el lado de que pues, las pruebas o los datos de prueba que se van a verter en la audiencia inicial pues, no son suficientes para acreditar los elementos de la fracción tercera de nuestro 316, que haya existido un hecho, que este hecho sea señalado por la ley como delito y a la vez que se tenga la probabilidad de que nuestro representado haya participado o lo haya
cometido. Entonces, completamente ya es ir fijándonos en qué es lo que vamos a hacer y ya cuando lleguemos a una audiencia inicial. Bueno, claro, esto es hablando de si tenemos el tiempo suficiente, porque bien sabemos que a veces nos mandan a traer de la noche a la mañana, nos hacen descubrimiento o nos entregan, perdón, los registros de investigación 1 hora antes, 10 minutos antes. Entonces también nuestra labor como defensor es hacérselo saber al juez y decirle que 10 minutos, media hora no es suficiente. Tenemos que establecer que esos registros, esos antecedentes de investigación, no hay alguna causal de nulidad que podamos nosotros hacer valer, que también podemos estar checando qué nos beneficia, qué nos ayuda, que se cumplan incluso con los elementos de forma de los actos de investigación, y eso no basta con 10 minutos y media hora, ¿no? Sí, claro, tenemos que ser muy enfáticos en hacer valer este derecho, como dices, no es nada más llegar a la audiencia, sentarse y empezar a escuchar la imputación. Tenemos que preparar la carpeta, tenemos que saber cuáles son los registros de investigación que pudieran carecer de alguno de los elementos, de los cuales pudiéramos incidentar por violación a derechos fundamentales, buscando esta nulidad. Sin embargo, creo que lo vamos a conocer o vamos a saber una vez que conozcamos esta clasificación jurídica, estos hechos propiamente, porque bueno, en Barreto Leyva contra Venezuela, de igual manera en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.3, inciso A, son muy atinados en decir, debe conocer la persona investigada o imputada sobre qué hechos le está acusando, debe de conocer de manera detallada qué es cuál es la pretensión de la fiscalía y, como dices, cuál es ese hecho que la ley señala como delito y cuál es el soporte probatorio que puede encontrar la fiscalía para poderte llevar o citar a una audiencia, pero a través de esta clasificación jurídica, a través de este hecho, es cuando nosotros verdaderamente podremos diseñar una defensa, como dices, porque como ya lo mencionábamos en capítulos anteriores, no es lo mismo un delito doloso a un delito culposo. No es lo mismo un delito que al día de hoy también tiene validez decir si es de prisión preventiva oficiosa o no. Respecto de la penalidad, si quizá el término medio aritmético no excede de 5 años para poder decantarse por una suspensión condicional del proceso, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando existe esta materialización de la acción punitiva del Estado, es cuando de manera contrapuesta le otorga al defendido, le otorga al ciudadano esta posibilidad de poderse defender de manera real. Una vez que lo han entendido, una vez que ha quedado delimitado y diseñado todas estas características que el mismo código establece, pero será incluso obligación de la autoridad ministerial cumplir con estos presupuestos para que de manera a contrario sensu el mismo imputado pueda encontrar esa defensa que tanto necesita ejercer en un proceso penal. Sí, el defensor también tiene que ser consciente del caudal probatorio que tiene la representación social, de cómo va viendo la imputación, de cómo vio y escuchó la solicitud de vinculación a proceso, y también ser muy objetivos en el sentido de que si estamos viendo que sí nos llega a establecer algunas circunstancias, incluso solicitar como defensores una reclasificación o una modificación en la clasificación. Por ejemplo, tuve un caso de violencia familiar. A mi consideración no se reunía el elemento normativo de domicilio familiar. Y entonces se puede optar por una clasificación distinta, lesiones, y por el tipo de lesiones estamos viendo que incluso vienen salidas alternas, ¿no? No se trata únicamente de un ejercicio de ego por parte del defensor, de decir, oye, con esto me lo llevo, ¿no? Es también hablar con la verdad con tu cliente y decir,
posiblemente también el juez pueda modificar esta clasificación jurídica, pueda ver lo que nosotros estamos estableciendo o no, y hacer este ejercicio para optar una salida más pronta también para nuestro representado. No únicamente se trata de egos y decir yo me lo llevo así como yo lo estoy pensando y analizando porque yo me lo llevo, ¿no? Simplemente es realmente ser muy objetivos. Y entonces, ya retomando el hecho de la formulación de imputación, viene acá nuestro primer ejercicio, que es que si no nos quedó claro el hecho a nosotros, pedir las aclaraciones y las precisiones, ¿no? No irnos de que, ay, me da pena, no le entendí, o sea, solicitar aclaraciones y precisiones, ¿no? Claro, y tendrá que ser el defensor, porque como somos un órgano técnico, debemos saber que el hecho pues responde a las preguntas abiertas del mismo interrogatorio. ¿Qué, cuándo, cómo, por qué, dónde, para qué? Cuando nosotros al escuchar ese relato fáctico o ese hecho, vamos respondiendo todas estas preguntas, creo que podemos llevar a cabo una defensa un poquito más clara. Pero cuando falta el qué, o cuando falta el quién, o falta el dónde, o falta el cómo, es el momento para poder pedir aclaraciones, para poderlas solicitar. Evidentemente, como dices, no podemos dejárselo a la persona que estamos representando. Este es un ejercicio un poquito más técnico y que también cabe hacer mención que en algunos circuitos de nuestro país, si no optamos por estas aclaraciones o precisiones en este momento procesal seguido de la formulación de la imputación, hay jueces que ya, aunque no haya quedado claro, lo dan por hecho, lo dan por sentado y no tenemos manera después o no tenemos oportunidad para que después llevemos a cabo este ejercicio. Entonces, depende mucho de nosotros el poder estar atentos, no solo es ir a escuchar la formulación de la imputación, bastará quizá para algunos, pero para otros es una audiencia de suma importancia porque a partir de ahí se va a fijar la lid y si a partir de ahí ese hecho es el que el Ministerio Público quizá en su momento va a poder en este caso en la etapa de juicio demostrar o no que ese hecho a través de esas pruebas son suficientes para poder condenar a una persona. Sí, y después de esta formulación de imputación viene la posibilidad de que también el imputado realice su ejercicio de defensa a través de la contestación a los cargos. Y también aquí hay un elemento en el derecho de defensa que es que nosotros podemos tener un tiempo aparte con nuestro imputado, con nuestro cliente, con la finalidad de poder determinar si lo idóneo sería que él emita una declaración en ese momento o no. Hay que recordar que el juez de control, porque estamos por la etapa en presencia de un juez de control, es el último garante. Si bien es cierto que el control es lateral entre las partes, la última autoridad o la última persona en la audiencia que está justamente para establecer y corroborar que los derechos del imputado se encuentren completamente ejercidos y salvaguardados, pues es él. Y entonces él nos tiene que permitir el tiempo necesario para poder hablar en privado con nuestro defendido y poder, reitero, determinar si lo correcto y lo idóneo para nuestra teoría del caso sería que en ese momento rindiera o no su declaración. Posteriormente, pues viene la solicitud de vinculación a proceso de la representación social, en donde verte sus datos de prueba. También hay que estar ahí muy pendientes porque a veces muy mañosamente cambian algunas palabras que modifican completamente el sentido de sus pruebas, de sus datos de prueba. Y posteriormente viene aquí este ejercicio de nosotros como órgano técnico decidir en qué momento se va a resolver su situación jurídica. ¿Por qué? Porque se lo van a cuestionar al imputado al ser su derecho inherente, pero ciertamente él no va a poder decidir de forma consciente porque además puede estar nervioso, puede tener miedo y si le preguntan, ¿quiere que ahorita resuelva o dentro de
del plazo de 72 o 144 horas, pues no lo va a poder realizar de una forma eficiente como nosotros. Entonces ahí también a nosotros nos toca establecer y hablar con nuestro representado de decir, vamos a pedir este tiempo con la finalidad de esto. Y ahí viene también otro ejercicio de defensa, que es el hecho de poder ir estableciendo nuestros registros de investigación para incorporarlos a la carpeta o en la misma audiencia correrle traslado con la finalidad de que pues nuestro defendido se vaya en libertad o con un auto de no vinculación a proceso. Sí, claro. Y sí me gustaría hacer mención acá que, como dices, se le puede dar la oportunidad de declarar o no. En mi experiencia, y lo comparto, las únicas veces que yo he hecho declarar a alguien es cuando tengo el suficiente material probatorio para soportarlo. No bastará que el imputado diga yo no estuve ahí, me alcanzó la policía, toda ese material que me incrimina no es mío, lo pusieron, por muy trillado que suene, esto pasa. Entonces, si no tenemos manera de probar que eso sucedió, si quizás sucedió a las 3 de la mañana en un paraje solitario, en una carretera, pues evidentemente no vamos a tener manera de soportarlo. Ahora bien, si tenemos un video, si tenemos algún testimonio, si tenemos oportunidad de refutar ese informe policial homologado, si quizá hay ausencia de otras pruebas que pudieran perfeccionar la teoría del caso de la Fiscalía, valdrá la pena que nuestro cliente, nuestro representado declare y asimismo desahogar todos estos medios de prueba. Creo que aquí hay una verdadera disyuntiva entre si, como dicen, aventamos toda la carne al asador para el momento, este segmento de la vinculación o no a proceso, o dejamos que corra el tiempo para en algún momento ir a juicio y poder no darle oportunidad al Ministerio Público de perfeccionar su investigación en la investigación complementaria, porque también es un ejercicio valorativo, ¿no? ¿Qué tanto me conviene ir con todos mis medios de prueba? Pudiera ser una gran sorpresa en esa audiencia hasta para el juez, pero a veces pasa, y bueno, me ha pasado, auto de no vinculación a proceso y le dice Fiscalía, te faltó investigar esto, te faltó entrevistar a tal persona, te faltó tal medio, te faltó tal pericial, voy a dictar auto de no vinculación a proceso. Y además te recuerdo que un auto de no vinculación a proceso no trae como consecuencia que tú ya no puedas solicitar otra vez que se cite al imputado para una formulación de imputación, o sea. Claro, 317, 318, si no me equivoco, establece cuáles son los efectos del auto de no vinculación a proceso, el normal o el de que tiene efectos de sobreseimiento, ¿no? Entonces, de igual forma, lo que hace la Fiscalía, se regresa con todos sus registros de investigación, al día siguiente pone a trabajar a sus policías, pone a trabajar a sus peritos, en 3, 4 días, una semana te perfecciona la investigación y al sexto día tu cliente tiene orden de aprehensión y nos volvemos a ver otra vez en la audiencia para formular imputación y esta vez, pues bien. Entonces, no siempre pasa, tampoco queremos espantarlos, espantarlas, pero a veces sabemos que hay asuntos que tenemos que terminar o tenemos que resolver hasta juicio y hay asuntos que desde luego sabemos que haciendo una muy buena intervención y obteniendo un auto de no vinculación a proceso es más que suficiente para que a nuestro cliente ya no lo vuelvan a citar o ya no se vea inmerso con el proceso penal. Sí, como lo decías, es un ejercicio valorativo porque también hay que entender y comprender que nuestra audiencia inicial termina con una resolución en forma de auto y para dictar un auto de vinculación a proceso únicamente se requiere establecer una lesión al bien jurídico tutelado, una puesta en peligro al bien jurídico tutelado
y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o haya participado en su comisión. Eso significa establecer nada más circunstancias de tiempo, hora, lugar, y con eso es suficiente. Entonces, si nosotros ya traemos como datos de prueba la mayoría de nuestro acervo probatorio que vamos a ofrecer en nuestra etapa intermedia, en nuestra fase escrita, pues justamente ya le estamos dando el tiempo suficiente a la representación social también para ir viendo la forma en la que van a controvertir nuestros datos de prueba y, como tú lo dices, ir perfeccionando. Entonces, sí se trata aquí de un ejercicio de decir: vamos con todo, con la finalidad de un auto de no vinculación a proceso, o como hay este riesgo y la probabilidad de que nos vinculen, pues nos los guardamos para una intermedia, para hacer el descubrimiento y posteriormente para juicio, porque hay que entender que nosotros cuando somos defensa realizamos nuestro ofrecimiento de medios de prueba, ya realizó su ofrecimiento la representación social y la asesoría jurídica si es coadyuvante, es decir, nosotros ya lo presentamos y ya no hay forma de que quieran reabrir, por ejemplo, el término de la investigación complementaria para perfeccionar, o sea, las pruebas ya están establecidas con las cuales nos vamos a ir a juicio. Entonces, pues también hay que ir verificando esto, si nos vamos con todo en la audiencia inicial o si guardamos también un poco para el tema de un juicio. Claro, y igual y serviría en vía de ejemplo, ¿cuándo podemos ir con todo en el auto de vinculación a proceso? De momento se me ocurre la prescripción. La acción penal ya prescribió, sería eh, pues muy ocioso llegar hasta juicio para poder demostrar que la temporalidad que establece el Código Penal para ejercer la acción penal ha transcurrido ese tiempo. En este segmento de la intervención para la vinculación a proceso se puede hacer, y desde luego que en vía argumentativa. Y cuando ha prescrito la acción penal, el efecto es de sobreseimiento, no necesitamos ir más allá. Son contados los casos y de igual manera el delito. Si nos vamos a debatir vinculación o no a proceso en un delito de secuestro agravado, en un delito de violación, en un delito de abuso sexual infantil, lo más seguro es que vamos a ir a mostrar las cartas y le vamos a dar muchas cosas de las cuales pudimos habernos guardado para juicio a la fiscalía. Pero si habláramos, no sé, de una falsedad de declaraciones, un uso de documento falso, creo que para vinculación a proceso vale la pena, claro, esto siempre y cuando analicemos el asunto en concreto. Siendo defensor, siendo defensora, y como se da la dinámica, tú me dirás, de las audiencias, hay que decidir. A veces decidimos bien, a veces decidimos mal, a veces no es la decisión que hubiésemos querido, pero el tiempo, la forma en que se va conduciendo la audiencia nos obliga o nos orilla a hacerlo. Por más preparación que tengamos, a veces tenemos que decidir simplemente. Entonces, esta dinámica también nos empuja cada vez a tener mayor actualización y, como dices, tener claro el panorama de qué vamos a hacer desde un inicio para no encontrarnos con estas sorpresas. Sí, y también hay que estar en un constante aprendizaje, porque completamente el sistema penal lo exige. Y también viene la cuestión que yo te decía de que el juez de control, al ser el último garante de los derechos de las partes, también nos pueden establecer o exhibir de que no tenemos un conocimiento suficiente para realizar la representación de nuestro defendido. Y entonces, reitero, como último garante lo que va a hacer es decirle al nuestro defendido, al imputado, que nuestra conducta ha sido deficiente, nuestro ejercicio ha sido deficiente, y lo va incluso a exhortar para que realice aquí un cambio de defensor, ¿no? Porque también es importante señalar que este es un derecho libre del imputado, del señalar a la persona que considere para que lo defienda. Entonces también se ha discutido el tema de si el juez de control puede inmediatamente separar, por así decirlo, de la defensa al abogado, imponer a uno de oficio, a un abogado público, o únicamente hacer este ejercicio de
manifestarle al imputado que su defensor no está realizando una adecuada actuación, ¿no? Entonces, a través de algunos precedentes se ha establecido que justamente pues el juez no puede coaccionar esa libertad que tiene el imputado de designar a la persona que él considere, porque estamos hablando de que va a ser un defensor por regla general privado, ¿no? Entonces, pues únicamente sería exhortarlo y a nosotros no nos queda más que estudiar, ¿no? Estudiar con la finalidad de hacer valer los intereses y los derechos de nuestro representado. Entonces ya posteriormente a este tema de la audiencia inicial, pues viene una resolución en donde el juez o la jueza va a establecer, pues, si los datos de prueba les da o no valor probatorio, qué fue lo que pudieron establecerle a ella o a él, y también va a ser una manifestación de qué hechos se tienen por establecidos. Y hay que también tener cuidado, tanto como asesor jurídico como defensor, porque como lo establecí hace un momento, los elementos de la defensa que lo integran también son para la asesoría jurídica, ¿no? Entonces hay que tener en consideración que si el juez está estableciendo mal los hechos y a nosotros como defensa nos beneficia, pues también tristemente no podemos hacérselo saber, mejor así, que no lo modifique, ya le dejamos la chamba a la representación social para un incidente o a la asesoría jurídica, pero a la vez si somos asesores jurídicos nos toca estar muy conscientes y estar en este ejercicio de escucha para poder corregir o pedir el saneamiento o incluso las aclaraciones por parte del juez de control. Claro, y eso ojalá nos pasara más seguido. Lo normal es que el Ministerio Público imputa. Recordemos, en la formulación de la imputación es cuando por primera vez se le hace conocer los hechos, no los va a poder variar. Así en la solicitud de vinculación a proceso los cambie o los varíe o los mejore, desde mi criterio, tú también me dirás tu opinión, esto queda insubsistente. El único lugar o momento para hacerlo es en la formulación de la imputación. Si lo hizo bien, lo hizo mal, lo hizo regular, ya será una cuestión técnica del propio órgano. Sin embargo, en el segmento de la audiencia o en este calor de la audiencia, lo que hay que hacer es, cuando empieza a establecer el hecho, escribirlo. Escribir ese hecho tal cual lo está redactando el agente del Ministerio Público, y cuando dicta el auto de vinculación a proceso el juez de control, verificar que ese hecho que está haciendo referencia sea el mismo hecho por el cual se imputó, para poder cumplir con el principio de congruencia, de inmutabilidad fáctica, de correlación, de coherencia, todos los que ya mencionamos en el anterior episodio. Sin embargo, como dices tú, este hecho es invariable, inalterable, dependiendo del lugar donde nos encontremos en el proceso, será nuestra actividad, ¿no? Precisamente para que quede lo más sentado posible, y desde luego hacer saber que esto no puede variar. Tiene que ver mucho lo que establecías de qué tantos hierros tiene el defensor, qué tan manifiesta es su ignorancia del proceso mismo, y esto lo establece nuestra Corte en el amparo directo en revisión 1182 del 2018. Precisamente otorga al mismo juez de control estos parámetros para examinar precisamente al defensor o a la defensora. Entonces, no es un camino fácil, no es tan sencillo irse a parar una audiencia, y a lo mejor dirán, bueno, yo ya fui, nadie me regañó, nadie me bajó de audiencia, como normalmente decimos en el argot. Sin embargo, que eso no haya pasado no significa que haya sido una actuación del todo técnica. A veces no nos damos cuenta de qué nos faltó, de qué cosas hicimos mal, de qué cosas nos faltó argumentar, hasta que vemos precisamente el video de la audiencia, ¿no? Sí, eso también es un ejercicio de
de nosotros de estar estableciendo nuestros errores, nuestras deficiencias para poder subsanarlas con nuestro representado, ¿no? Y justamente también ahí el tema es que el hecho de que sean inmutables los hechos, que esté el principio de coherencia y correlación, forma parte también de un derecho del imputado, que también forma parte del debido proceso, es decir, se le está haciendo el conocimiento los hechos, es como este ejercicio de notificación y a su vez va a ser la base de todo el proceso penal, y una vez que el imputado ya es conocedor de estos hechos va a poder realizar su ejercicio de defensa a través de la contradicción probatoria. En esa vertiente no pueden ser modificados. Ya si realiza la modificación, la representación social, pues también a nosotros nos toca establecer eso y hacérselo saber al juzgador, porque como bien lo dijiste, muchas veces se hace un ejercicio de formulación de imputación deficiente, que le faltó posiblemente especificar por qué el verbo rector o la conducta se tuvo establecida en ese hecho, y posteriormente lo va a querer modificar. Entonces nosotros tenemos que estar muy al pendientes de que la misma formulación de imputación se vaya replicando en los distintos ejercicios que son en el de acusación y pues los alegatos de apertura ante el tribunal de enjuiciamiento, porque es un derecho también de nuestro representado y nosotros tenemos que salvaguardarlo completamente verificando que no haya esta mutabilidad. Claro, y creo que ha quedado con claridad, eso esperamos, que es el derecho de defensa. Lo hemos tratado de establecer conforme a estas etapas del proceso. Y bueno, si quedaran más dudas, creo que, salvo mejor opinión, Pau, creo que cuando nosotros vemos el 117, las obligaciones del defensor, ¿qué tenemos que hacer como defensa? Pues es cuando entendemos que son mandatos legales que tiene el defensor para poder hacer realidad este derecho de defensa, para poder materializar este derecho de defensa, y de igual manera los derechos del imputado. Ahí encontramos una infinidad de ellos que a su vez tienen relación estrecha con estas obligaciones que tenemos, ¿no? Entonces, pues propiamente será todo acto, incluso toda omisión que nos permita el proceso penal en su normatividad, y de igual manera la Constitución, para poder elaborar una defensa adecuada respecto de una persona, y siempre y cuando no se vulneren los derechos fundamentales de las otras partes, bueno, en este caso de la víctima, ¿no? Creo que queda bastante claro que podemos hacer todo lo que nos permita el código para poder establecer, si bien eh, pudiera ser el objetivo primordial establecer o probar la inocencia de nuestro representado, también pudiera ser el probar la deficiencia de los medios de prueba de la Fiscalía, probar la insuficiencia de este caudal probatorio, y si no fuera el caso, poder en su momento aportar los medios para quizá una salida alterna o una forma de terminación anticipada, siempre y cuando vaya encaminado toda esta actuación en beneficio de la persona que representamos. Reitero, no es un ejercicio de ego, porque por ejemplo hay que recordar que las salidas alternas tienen como característica que el último momento es antes del auto de apertura a juicio oral, es decir, en la audiencia Sí, intermedia, y no podemos establecer, no, yo en juicio voy a poder destruir como las pruebas de la representación social, voy a poder establecer una duda razonable, ¿no? También hay que ser objetivos, y si el Código Nacional y nuestros legisladores nos establecieron estas salidas alternas, pues también ser objetivos y hacerlas valer, porque muchas veces, como algunos defensores, no estoy generalizando, lo que hacen es que como no cobran lo mismo por un juicio que por una salida alterna, prefieren muchas veces arriesgarse. Sin embargo, para eso están, para hacerlas valer. O sea, una suspensión condicional a proceso también garantiza los derechos de la víctima, una reparación integral, y a la vez tu cliente va a estar más tranquilo porque no va a estar en la incertidumbre de un juicio.
Y por último, nada más reiterar, el derecho a la defensa adecuada es un derecho fundamental, un derecho que no puede renunciar el imputado, que está previsto pues obviamente en el 20 constitucional, también en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, y se integra pues justamente por el tema formal, que creo que si no es el menos importante, resulta ser no tan importante porque muchos de nosotros pues ya acabamos la carrera, nos titulamos y eso no nos garantiza tener el conocimiento suficiente y adecuado para adentrarnos al proceso penal. Aquí lo que viene es el tema material de poder hacer valer todas las acciones, las omisiones, los recursos, ¿no? Incluso los incidentes, los medios de impugnación que nos establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales para garantizar los derechos y los intereses del imputado. ¿Cuáles van a ser los intereses del imputado? Pues no ser sentenciado. Entonces, en esa vertiente, pues nuestra guía procesal, pues justamente es el 117, donde nos establece qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por último, pues también se va a resumir en presencia, que todo el tiempo vamos a tener que estar presentes. También aquí es importante porque no podemos salirnos de una audiencia, no podemos faltar a alguna audiencia, e incluso nos establece el mismo código que no podemos justificarnos porque no nos han pagado honorarios, sino que una vez que nosotros nos discernimos del cargo, pues tener en cuenta que en efecto vamos a tener que estar presentes, o incluso pues hacerle valer también y hacerle del conocimiento al juez del por qué ya no nos vamos a presentar, ¿no? Pero, reitero, este es un elemento de la defensa, que es estar presente, y la segunda, pues en efecto, es una ayuda idónea, un proyecto de defensa que puede ser a través de activa, pasiva, ¿no? Claro, ya dependerá el análisis del asunto concreto, cuál va a ser la estrategia por la cual optaremos. Claro, siempre que entablamos una defensa, pues tratamos de hacerlo lo mejor posible. Yo creo que no se trata nada más de elaborarla al vapor, se hace a conciencia, tener la libertad, el patrimonio, incluso la vida de una persona en tus manos genera demasiada responsabilidad. Y creo que, bueno, no sé tú, ¿qué opines? Conseguido el objetivo el día de hoy, poderlo explicar, y desde luego que lo iremos desarrollando, ¿no? A través de otros episodios. Creo que de mi parte agradecerles a quienes nos escuchan, a quienes nos han visto, todo el apoyo, el que nos han ayudado a compartir, los likes. Por favor, continúen apoyándonos para poder generar más contenido, y desde luego sugiéranos temas, sugiéranos otras formas de poder expresar este tipo de episodios. Yo creo que, pues al menos de mi parte, no tendría nada más que agregar, más que agradecer a todos los que nos han estado apoyando. Me adhiero a lo manifestado aquí por, por ti, en los mismos términos, pero también decirles que en el ejercicio profesional muchas veces vienen dudas. No creo que haya un abogado que haya llevado todos los asuntos posibles, ¿no?, en nuestra legislación. Y muchas veces cuando nos presentan un asunto que no hemos llevado, un asunto novedoso, pues tenemos alguna duda. Entonces, si están en esa situación, pues con gusto un mensaje, y nosotros hacemos este ejercicio de estudiarlo por ellos, obviamente porque no lo sabemos todo, pero también para que sea pues un incentivo y una ayuda para seguir acá en apoyando el podcast y los videos. Y pues es todo. Les agradecemos mucho y nos vemos en el 2024, ¿será? Será en el 2024. Feliz Navidad. Pues sí, feliz año nuevo, ¿no? Y pues bueno, que haya mucho trabajo. Y creo que también hemos estado hablando de teoría del delito. Uh-huh. Y a cada rato me dicen, oye, ¿por qué siempre mencionan teoría del delito y cuándo van a hablar de teoría del delito? Ojalá podamos traer a la persona idónea para que nos venga a hablar y nos llegue a aclarar muchas dudas, ¿no? Cabe recalcar que da un diplomado buenísimo. Ojalá hasta lo convencemos. Yo aquí ya poniendo la vara, pues un pequeño descuento, ¿no? Si se juntan varios. Pero en serio, es muy importante la teoría del delito. O sea, si no sabemos teoría del delito, nos vamos al tema de que mejor no te dediques a
postular penal, porque no vas a poder realizar una defensa adecuada y vas a poner pues en incertidumbre los derechos del imputado. Entonces pues ojalá puedan inscribirse al diplomado que da esta persona, lo dejemos así como que ahí en sorpresa, ojalá pueda acompañarnos y estaría increíble. Sí, ya si les interesa, por un mensaje privado ya les decimos. No lo vamos a promocionar hasta que venga. Justamente, pues sí, ya sí. Ya que venga, ya ponemos el nombre de su escuela, de los cursos, inconveniente, sí. Pero de mientras, pues. De nuestra parte ha sido todo. Pues nos vemos el próximo año. Que tengan un excelente día, tarde o noche.